Hola, qué gusto saludarte de nuevo. En el video anterior hemos explicado las funciones de la herramienta digital de la aplicación de Vida en 6 palabras. Pero ahora queremos ayudarte a entender un poco lo que es el círculo de la causa y cómo generar una conversación que te lleve a compartir el Evangelio de forma sencilla con el acróstico de Vida en 6 palabras. Pero antes que nada, tenemos que recordar el propósito y por qué hacemos esto, ya que compartir el Evangelio no es una opción. Verás, existen 3 razones por las que tú y yo debemos hablar del Evangelio. Así es, la primera es porque Cristo mismo nos llama a hacerlo en Mateo 28, 18 y 19. Es donde encontramos un llamado de lo alto que tiene que ver con la proyección del plan de Dios para la iglesia local. Sabemos que lo sabes de memoria. Cristo encomendó a sus discípulos la labor discipuladora. La segunda razón es porque también es un llamado a la compasión. En Mateo 9:36 vemos que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Por eso, tú y yo necesitamos esa compasión que nos lleva a hacer lo que fuimos llamados a hacer, o sea, hablar de Cristo. Y la tercera razón es un llamado de urgencia, de predicar el Evangelio ante la realidad de que muchas personas están muriendo sin Cristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad no solo de compartirles, sino también de advertirles sobre una eternidad con o sin Cristo. Así que no importa si tú eres hombre o mujer, tenemos un llamado de lo alto, un llamado a la compasión y un llamado de urgencia, o sea, a compartir el Evangelio a otros. Y en este recurso queremos ayudarte a compartir de forma clara y completa el Evangelio en 6 palabras. Pero, ¿qué es hablar de Cristo? Quiero desafiarte a memorizar un acróstico que te ayudará a hablar del Evangelio a tus amigos. Esa palabra es Cristo. C. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Es importante que la persona con la que estás hablando entienda que estamos hablando del Creador y no de un Dios creado. Un Dios que te creó a ti y a mí para tener una relación profunda con Él, ya que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cada uno de nosotros tiene algo de Dios dentro de sí. Pero eso se distorsionó cuando rompimos esa relación al pecado. En Génesis capítulo 3, los versículos 6 al 7, nos relatan el comienzo de la caída de Adán y Eva. Ellos, al violar el único mandamiento que Dios les había dado, ¿qué fue lo que produjo? Bueno, vergüenza y lejanía entre Dios y el hombre. Ese día murió lo más hermoso que teníamos como seres humanos. Un espíritu inocente y libre de pecado que estaba ligado a su creador. La palabra de Dios nos dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y así el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que se extendió a todos los seres humanos, porque todos hemos pecado. Así dice Romanos 3:23. Vemos que todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, o para lo que tú y yo fuimos creados. Y es imposible quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. Nunca podremos llegar a ser lo suficientemente buenos por nosotros mismos. Romanos 3:20 nos dice que nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Nuestras buenas obras vienen de motivaciones incorrectas y egoístas, según Isaías 64:6. Por lo que es imposible acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, como dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Y quizás este será el punto de más dificultad para tus amigos o familiares a los que les estás presentando el Evangelio, porque quizás querrán justificar algún pecado cubriéndolo con todas las buenas acciones que han hecho. Pero la historia no termina ahí, sino que solamente la muerte y la resurrección de Jesús pueden pagar el precio del pecado. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz
pero también resucitó al tercer día. Y Él probó ser quien realmente decía ser. Y esto Él lo hizo por amor. Es como si al cruzar una calle, un carro nos va a atropellar y nos damos cuenta que una persona nos empuja para salvarnos. Bueno, esa persona es Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él es el único que vivió una vida perfecta. Nunca rompió ninguna regla, ninguna ley. Esas que tú y yo hemos roto tantas veces. Así que el único propósito por el cual tú y yo fuimos creados se había perdido. Jesús venció la muerte haciendo lo imposible. ¿Y para qué? Todo el que pone su fe solo en Jesús tiene vida eterna. No debemos olvidar que el recibir la vida eterna no se trata de lo que tú has hecho, sino de lo que Cristo hizo por ti. Es Cristo quien hizo la obra por gracia cuando nos salvó a pesar de que no teníamos ningún mérito. Se trata de depositar tu confianza en Él. Tú confías en Él y recibes la vida eterna. El obsequio de Dios es vida eterna que comienza hoy y dura para siempre. En Juan capítulo 17 versículo 3 dice que la manera de tener vida eterna es conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien el Padre envió a la tierra. El único que diseñó tu vida sabe qué puedes hacer y cómo la puedes usar y disfrutarla al máximo. El propósito de la vida eterna se trata de Cristo viviendo en ti y a través de ti, para tener una relación personal con Dios y también permanente. Esto es vida en 6 palabras. Creados, rompimos, imposible, sufriendo, todos y obsequio. Cristo.